Vamos a hablar de cultura y contracultura en la actualidad. La clase va a constar de 4 momentos. Primero, voy a tratar de precisar la noción de cultura, porque, como manda un sano hábito escolástico, lo primero que hay que hacer es definir las cosas. Cuando tenemos términos sin definición precisa, nuestra inteligencia se pierde en vaguedades. De la vaguedad viene la confusión y de la confusión el error. Y uno de los rasgos más destacados precisamente de la incultura actual es el horror a la definición. Se le huye como a la peste, porque una vez que uno tiene la definición adelante, la inteligencia está determinada y no puede rehuir la lucidez. Y parece que conviene esconderse en la tiniebla de la confusión. Primero entonces vamos a definir el concepto de cultura. En segundo lugar, trataré de hacer una contemplación muy breve de la cultura cristiana, o de la cultura asumida cristianamente, y esto en perspectiva fundamentalmente teológica. En tercer lugar, trataré de presentar las corrientes contraculturales más importantes en una perspectiva histórica, llegando desde la antigüedad hasta el presente. Va a ser nada más que un panorama, para desembocar en lo que podemos llamar la corriente contracultural más presente en la actualidad, o la que en la actualidad es la raíz de lo que podríamos llamar conjunto de fenómenos anticulturales y contraculturales, que es el iluminismo. La mentalidad del iluminismo, que nace en el siglo XVIII y se proyecta y se continúa en sucesivas metamorfosis hasta el día de hoy. Y en cuarto lugar, trataré de hacer una reflexión final sobre qué es lo que nosotros tenemos en confrontación con ese panorama de las corrientes contraculturales. Ese es el esquema de la clase. Pero antes de empezar con el concepto de cultura, quería hacer una brevísima introducción presentando lo que podríamos llamar casos en los cuales aparece, como en breves viñetas, el problema de la cultura y la contracultura. Supónganse ustedes un alumno que ingresa hoy día en una facultad nacional, en una universidad nacional, a estudiar Derecho. Lo que recibe de entrada ya basta, por ejemplo, interiorizarse de lo que es un curso de ingreso de la universidad de la ciudad de la que yo vengo. Lo que va a recibir de entrada y en el grueso de su presunta formación académica es un conjunto de discursos amañados ideológicamente que desfiguran totalmente la concepción del recto orden de lo que es justo, que sería el presunto objeto de estudio para un jurista, ¿no? El orden de lo justo, que es el derecho. Hasta tal punto que precisamente se le enseñará que el derecho no tiene nada que ver con la justicia, ya de entrada, porque nadie sabe qué es la justicia. Así que el derecho es una construcción humana para lograr ciertos fines, pero que la justicia es algo que con el derecho tiene muy poco que ver. Ahora, sumamos que ese alumno es cualquier persona, puede ser un cristiano o no, y lo que recibe ahí presuntamente es una cultura jurídica, una cultura universitaria que lo forma como hombre de derecho, ¿no? Ahora, cabe preguntarse, ¿qué es eso cultura? Y si se trata de un cristiano,
obviamente un cristiano que piensa cristianamente chocará con eso, ¿no? Pero más aún cabría preguntarse, ¿se puede poner a estudiar eso como si fuese algún saber, cuando en realidad es un cúmulo de errores? Podríamos recordar lo que dice San Gregorio el Taumaturgo acerca de la enseñanza filosófica de la Escuela de Vírgenes en Cesarea de Palestina, señalando que no corresponde que las almas de los santos se contaminen con la inmundicia del error y de la impiedad. Segunda viñeta. Ahora supongamos que ese alumno de Derecho ingresa en una universidad católica de Derecho. En mi ciudad también existe la Universidad Católica, en Buenos Aires y en otras ciudades del país. Ahí ya tendrá algunas materias en las que se le enseñarán sanos principios jurídicos, principios de derecho natural, tendrá cierta enseñanza teológica. Pero cuando llegue a estudiar el derecho civil, se enseñará el contenido del código recientemente entrado en vigencia, ¿no? Que aparentemente es el derecho civil de la nación argentina. Y de nuevo nos topamos con un problema, ¿no? Porque se le enseñará eso como qué. Y bueno, es la ley vigente, es el derecho positivo argentino. A esto habría que confrontarlo con una sentencia muy conocida de Santo Tomás de Aquino, que dice que la norma intrínsecamente injusta ni es ley, porque no cumple con los requisitos constitutivos de una ley. La ley es el precepto de la recta razón práctica en orden al bien común, y si una norma es intrínsecamente injusta, no es eso, es exactamente lo contrario, establece un desorden, y no es para el bien común, sino para el mal. Entonces no es una ley, pero se lo vamos más allá, no solo no es una ley, sino que no debe llamarse ley, porque si la llamo ley, induzco a los demás a tomarla como una norma obligatoria. Es decir, los nombres que uno usa tienen consecuencias prácticas. Eso es lo que está señalando ahí Santo Tomás. Si yo llamo ley a lo que no es ley, la estoy haciendo pasar por ley ante los demás. Ahora pasamos a otro ámbito, otras dos viñetitas. Imagínense ustedes que se celebra una misa en un seminario mayor y el coro del seminario, muy bien preparado, canta los cantos del ordinario de la misa en canto gregoriano, muy bien, como también se hizo esta mañana, ¿no? Y al terminar la misa, después uno de los presentes allí, pongamos que puede ser un laico o puede ser un sacerdote, hace el siguiente comentario. ¿Para qué les enseñan a cantar en latín si eso a la gente no le interesa? Ahora estamos en otro aspecto de la cultura y la contracultura, porque ante semejante comentario lo primero que tendríamos que pensar es que ese hombre carece de cierta cultura cristiana elemental, ¿no? Por lo menos se lo debiera confrontar con todo lo que el magisterio de la Iglesia enseña acerca del canto gregoriano como la forma primaria de canto litúrgico y el arquetipo de música sacra. Lo dice el motu propio de San Pío X, la encíclica de Pío XII sobre la música litúrgica, la instrucción sobre la música litúrgica de la época de Pablo VI. Así que ahí hay una ignorancia supina, ¿no? Pero además hay una falta de sentido de la tradición. Pero se podría reflexionar más profundamente en ese caso, porque ni siquiera hay sentido de lo que es música. Ya en la antigua Grecia, música significa no un arte humano de combinar sonidos, ¿eh? Porque música viene del nombre de la musa. Las musas son deidades inferiores, intermediarias entre los dioses superiores y los hombres, que introducen en el mundo humano un canto que es celestial, el que ellas cantan en presencia de los dioses para alabar el orden olímpico.
O sea que música dice la introducción en el mundo humano, en el mundo terreno, de un canto celeste. Esa noción en la tradición cristiana queda analogada por eminencia, porque precisamente en la medida en que la Iglesia canta como cuerpo de Cristo, canta animada por el Espíritu Santo. Y no se puede pensar que un canto que es el más sagrado de la Iglesia y que durante siglos ha madurado y se ha cultivado en la tradición de la Iglesia, no haya recibido precisamente el sello del fuego del Espíritu. Así que hay una falta de sentido de la tradición y de sentido de lo sagrado, que es una falta de cultura cristiana, ¿no? Otra cosa mucho más fácil de apreciar, mucho más común también, desgraciadamente, sería el caso de alguien que entra en una iglesia, puede ser una iglesia o puede ser, por ejemplo, una iglesia que por sí sola impone respeto, como es la Catedral de La Plata, ¿no? Y usted entra esperando el comienzo de la celebración de la misa, después viene otra persona, va hacia un banco, se sienta y se desparrama en el banco como si hubiese sentado en la plaza, ¿no? O en un bar. Y después, cuando la misa ya ha empezado y está por la mitad, llega otro y se va caminando por el pasillo central y se sienta en el segundo banco, así como si no le importase nada de nada. Entonces, ahí usted lo que tiene es de nuevo, una falta de cultura, diríamos, sí, una cultura específicamente cristiana, porque ahí no se refleja en los gestos, en las actitudes, ningún sentido del misterio, ningún sentido de la sacralidad. Bueno, pero lo que importa es la interioridad, puede decir uno, y ahí ya tenemos otra falta de cultura, porque sabemos que el hombre es una totalidad de interioridad y exterioridad, de individualidad personal y de vida social, y que los gestos son partes fundamentales de la existencia humana, porque son signos, y son signos que hacen a la realidad total de la vida. Por último, otras dos viñetas totalmente distintas, que están más bien no para que nosotros apreciemos el problema de la cultura y la contracultura como vigente en nuestra realidad, sino más bien porque me parece que son cosas que nos pueden interpelar a cada uno de nosotros, porque la cultura cristiana tiene que ver con algo que trasciende toda cultura humana. La cristianización de la cultura tiene que ver en última instancia con el misterio de la fe y con el vivir el misterio de la fe. Y vivir el misterio de la fe implica trascender todo criterio humano. Primero, me viene a la mente como ejemplo una anécdota que aparece en la crónica sobre la vida del rey San Luis de Francia, escrita por Jean de Joinville, que lo acompañó en la cruzada de Egipto, y que tuvo cierta amistad con el rey. Jean de Joinville cuenta que en una ocasión el rey le preguntó qué prefería él, si cometer un pecado mortal o contraer la lepra. Y yo le contesté, dice Jean de Joinville, que prefería cometer 30 pecados mortales antes que quedar leproso. Y entonces él me llevó aparte y me empezó a hablar y empezó a hacerme entender el carácter temporal del mal de la lepra, el carácter meramente físico de ese mal, y en cambio hacerme entender la maldad mucho más terrible de un solo pecado mortal. Pero ahí, fíjense, Jean de Joinville cuenta esto con toda espontaneidad, ¿no? Cada uno de nosotros puede pensar qué contestaría si alguien como San Luis le preguntase lo mismo, ¿no? Y esto tiene que ver con qué importa, qué es lo que uno aprecia, qué es lo que uno estima. Y eso está en la raíz de toda cultura. ¿Cuál es el bien que se ama? ¿Y en qué orden se aman los bienes que se aman? Porque eso es lo que da estructura, en definitiva, a la cultura.
Y lo último, la última, es una expresión litúrgica en la respuesta, el responsorio, propiamente dicho, del responsorio de la tercera lección del segundo nocturno de la fiesta de la Ascensión de la Santísima Virgen, en el rito del oficio divino monástico tradicional, que tiene después de cada lección bellísimos responsorios, dice, refiriéndose a la Santísima Virgen: engendraste al que te hizo y permaneces virgen eternamente. Cuando oímos esto, ¿no?, y lo cantamos, como cristianos sentimos el gozo de celebrar la eterna virginidad de la Virgen, ¿no? Pero como hombres de este tiempo, como seres humanos que vivimos en el día de hoy, quizá no podemos dejar de percibir el choque, ¿no?, entre esta alabanza de una virginidad eterna, ¿no?, perpetua en el tiempo y eterna, que es objeto de alabanza, y la manera de pensar acerca de estas cuestiones que corre hoy día, ¿no? Nos encontramos en una situación de choque frontal aquí, ¿no?, de conflicto que no se puede eludir. Aquí hablar de cultura y de contracultura resulta clarísimo, ¿no? Si uno lo mira desde la altura de la fe, aparece el carácter contracultural de una multitud de aspectos de la mentalidad que hoy día circula ampliamente en nuestra sociedad y que afecta también a los miembros de la Iglesia. Nos afecta también a nosotros. Hecha esta introducción, ahora sí paso al primer punto que había anunciado. Hablamos de cultura y de contracultura, pero ¿qué quiere decir esto? No voy a hablar aquí etimológicamente, sino desde el punto de vista de la definición real de la cultura. ¿Qué significa cultura? Y para hablar de esto voy a seguir un camino primariamente filológico, ¿no? Porque el término que usamos en castellano, cultura, y que se corresponde en latín con el mismo término o con otro más ampliamente usado que es humanitas, es el término acuñado por Cicerón, ¿no? Traducen a ambos términos una noción griega, que es la noción de paideia. Si uno quiere entender primariamente qué es lo que significa el término cultura, tiene que remitirse a la tradición helénica. Ustedes probablemente conozcan, y si no, conviene que entren en contacto con una obra clásica que es la que se titula precisamente Paideia, de Werner Jäger. Werner Jäger, un filólogo alemán muy importante de la primera mitad del siglo XX, murió ya en la segunda, y su obra más conocida y más importante, probablemente la que más trascendencia ha tenido, es una obra muy voluminosa que se llama Paideia. El término griego Paideia viene de la voz que en griego significa el hombre mientras está en formación. Pais, puede traducirse por niño, infante, adolescente, joven, chico diríamos nosotros en nuestro lenguaje corriente, un chico, ¿no? Eso es un pais. Paideia es algo que tiene que ver con eso, con el hombre en cuanto que se está formando, no meramente en cuanto que está creciendo, sino que en cuanto se está formando, en cuanto se está haciendo plenamente hombre. El término abstracto paideia como sustantivo puede significar el proceso de la formación humana, puede significar en el griego clásico también el esfuerzo que se hace para procurar en otro ese proceso, o sea, la actividad educadora. Y puede significar finalmente el conjunto de contenidos que hay que adquirir en ese proceso, de conocimientos, de hábitos, de virtudes, que se van adquiriendo, ese conjunto de perfecciones que hay que adquirir, eso también se llama paideia, ¿no? Pero puesto a definir la noción de paideia,
Jäger advierte que si hay que señalar algo fundamental es que esa noción es un descubrimiento de la tradición griega. Eso es algo que puede pasar desapercibido. Nosotros pensamos en términos de cultura, claro, esperemos hasta dónde, ¿no? Pero el pensar en términos de cultura no es algo que esté dado de suyo en cualquier sociedad humana o en cualquier tradición histórica. Eso es, según Jäger, y es una afirmación que hasta el día de hoy permanece incontrovertida, filológicamente e historiográficamente, la noción misma de cultura es una noción propia de la mente griega, como la noción de filosofía o la noción de polis, pongamos por caso, ¿no? Son nociones acuñadas por la mentalidad griega y propias de su visión de la realidad. Y paideia significa para ellos un esfuerzo deliberado, por lo tanto racional y voluntario, consciente, voluntario, un esfuerzo deliberado de procurar el perfeccionamiento del hombre como hombre en orden al fin último de la existencia humana. Vamos a tratar de ir explicando brevemente esta definición. Es, primero que nada, un esfuerzo, un empeño consciente, que implica una actitud, por lo tanto, voluntaria, deliberada de hacer algo. ¿Qué es eso que se procura? Se procura el perfeccionamiento del hombre como hombre. Ahí estaría el núcleo, si se quiere, el corazón de esta noción. No se trata de que el hombre adquiera tal o cual perfección utilitaria o al servicio de cierto aspecto de la vida social, que se lo perfeccione en tal o cual oficio, que se lo perfeccione como miembro de tal o cual grupo, o de tal o cual clase de funcionarios o de trabajadores. No. Se trata de que se perfeccione como hombre, lo que diría el escolástico simpliciter, es decir, perfeccionamiento del hombre hablando en absoluto, no bajo algún respecto, no que se perfeccione como carpintero, como herrero, como soldado o como médico, sino que se perfeccione como hombre, que adquiera la perfección que hace al hombre plenamente humano, diríamos. ¿Está claro? Pero esto, a su vez, con una doble connotación. Ese esfuerzo de perfeccionar al hombre como hombre es el centro de la vida social. O sea que todas las otras actividades de la vida social se ordenan a esta, no al revés. No se procura ese perfeccionamiento para la economía, por ejemplo, o para tal o cual actividad social particular. No. Se procura ese perfeccionamiento como centro de toda la vida social, aún de la vida política, de modo que el gobierno de la ciudad, el desarrollo de las actividades profesionales, de la vida económica, están al servicio de eso, de ese perfeccionamiento del hombre como hombre y no al revés. Si uno hablase, por ejemplo, de educar para el trabajo, como se ha hablado muchas veces hoy día, o educar para la ciudadanía, etc., eso sería invertir el orden de las cosas según el concepto griego de paideia, porque todo el orden de la vida social humana está al servicio de esto, que es perfeccionar al hombre como hombre. Esa es la primera connotación. Y la segunda, más importante todavía si se quiere, es que ese perfeccionamiento del hombre como hombre es en orden al fin último de la existencia humana. No se lo busca por sí mismo el perfeccionamiento del hombre como hombre, sino que se lo busca para que el hombre, por su plenitud de hombre, pueda servir al fin para el que existe. Esta noción de paideia implica por lo menos dos cosas, fíjense. Primero que nada, una noción de que hay un perfeccionamiento del hombre. Y hablar de perfeccionamiento implica hablar de un bien del hombre. Del hombre en general, del hombre como hombre. Por lo tanto, presupone esto a su vez la noción de una naturaleza humana. Hay una esencia del hombre. Si yo suprimo una esencia del hombre, no hay perfeccionamiento del hombre como hombre. Cada uno busca lo que bien le parece, ¿no?
Este grupo es una cosa, este grupo es la otra. No. Acá se habla de un perfeccionamiento del hombre como hombre, lo cual presupone que hay una naturaleza humana que es común a todo hombre. Hay una esencia del hombre. Sin eso el concepto de cultura se viene abajo, carece de vigencia. Habrá culturas en plural y entre comillas, lo que cada uno quiera adquirir según su propio interés. Y se acabó la paideia. ¿Está claro? Pero además de esta noción, hay un bien objetivo para el hombre que el hombre está llamado a buscar según su naturaleza. Está la otra cosa fundamental de la noción de paideia, que es la existencia de un fin último. Si yo digo que tengo que buscar el perfeccionamiento del hombre como hombre en orden a su fin último, a la finalidad de su existencia, estoy hablando de que hay un fin último de la existencia humana en general, de nuevo. No es que cada uno busca su fin, el fin que le parece, o el fin que está ante su mirada o ante su alcance. Se parte de la noción de que el hombre existe para algo. El hombre sin más. Todo hombre, por lo tanto. En la mente griega clásica, esta noción de una finalidad de la existencia humana está ligada a la existencia de lo que llaman ellos el orden olímpico, y al hombre le compete en ese orden una función particular. Es el único que puede, precisamente por su ser racional, celebrar el orden olímpico en la Tierra. Y para eso existe el hombre. Tiene una finalidad religiosa, ¿no? Pero esa finalidad de celebrar el orden establecido por Zeus en el universo, de manera que el universo resulta un cosmos, ¿no? Eso es la finalidad de la existencia humana, en la mente griega clásica. Ahora, esta noción de paideia, ¿por qué nos importa? Primero que nada porque históricamente es la raíz de nuestra noción de cultura. Cuando nosotros hablamos de un hombre culto en sentido propio, ¿qué queremos decir? Y precisamente un hombre que tiene plenitud como qué? Como hombre. No un hombre que sabe de esto, que sabe de aquello, esa es una noción degradada de cultura, ¿no? Un hombre auténticamente culto es un hombre que tiene plenitud como ser humano. Por eso la cultura en sentido profundo está ligada, más que a los saberes particulares, a la sabiduría, a la virtud moral y a la piedad religiosa. Y eso lo podríamos analogar en general a distintas sociedades, ¿eh? Porque, insisto, esta noción de cultura es la base, la raíz de nuestro concepto de cultura, esta noción de paideia de los griegos. Está en la base también de una deformación o desfiguración más reciente, a la cual se le puede sacar su aspecto positivo. Y él señala que hoy día, él escribía hasta ahora en los años fines de los 20, principios de los 30 del siglo XX, pero después tuvo varias reediciones con algunas ampliaciones. Pero en nuestros días, dice Jäger, hablando en el siglo XX, la palabra cultura siempre tiene otro sentido distinto al sentido griego. Ese otro sentido es lo que se llama el sentido antropológico o descriptivo de la palabra cultura. Cultura es todo lo que hace el hombre, ¿sí? Por oposición a la naturaleza que le está dando. Todo lo que hace el hombre es cultura. Ustedes pueden encontrar definiciones como esta o análogas en cualquier curso de sociología, de antropología. O sea, cultura, ¿qué es lo que hace el hombre? Todo lo que hace el hombre es cultura. Esta noción la llama Jäger antropológica porque lo que recoge esta noción es que el hombre es capaz de realizar actividades más allá de lo dado en la naturaleza. Por no ser un ser meramente supeditado a la instintividad, sino racional, da origen a un mundo que no es el mundo natural, sino el mundo cultural. En esto la noción está bien, es correcta, ¿no? El hombre da origen a esa esfera de la realidad que llamamos cultura. Bien. Hasta ahí la noción, a pesar de que es más o menos aceptable, tiene una amplitud y una vaguedad enorme, ¿no? Pero también es cierto que el hombre, por ser racional, espontáneamente, aunque no lo haga de modo consciente, busca racionalmente cierto perfeccionamiento de su propia actividad y de su propio vivir y de la vida social en su conjunto. Y eso en cualquier sociedad humana, ¿no? Hay una cierta universalidad de ese hecho. El hombre, como ser racional, genera una
actividad por la cual procura cierto perfeccionamiento de su propio vivir, ¿no? Racionalmente distingue ciertos bienes y los procura, ¿no? Y se esfuerza por alcanzarlos, conservarlos, transmitirlos. Eso es así, ¿no? Muy bien. Pero si llamamos cultura nada más que al resultado de todos esos esfuerzos humanos, la noción de cultura pierde un carácter fundamental que tiene la noción griega, que es el carácter que Jäger llama valorativo. En la noción griega, cultura es algo bueno de por sí, porque si es el perfeccionamiento del hombre como hombre en orden a su fin último, en la misma definición va de suyo que es un bien, ¿no? Porque perfeccionamiento se alusiona al bien. En cambio, si yo digo todo lo que hace el hombre, por conocimiento vulgar y por sentido común, sabemos que ahí cabe tanto el bien como el mal. Lo que perfecciona al hombre y lo que lo imperfecciona. Porque lo que hacemos es bueno o es malo, es perfectivo o es imperfectivo. No. Eleva o nos degrada. Eso es clarísimo. De modo tal que ahí la noción de cultura, al ser meramente descriptiva, incluye tanto lo que es cultural como lo que en el fondo, según el concepto de Paideia, sería anticultural. Porque si en lugar de perfeccionar al hombre lo perfecciona, es anticultura, no cultura. Es claro eso, ¿no? Si yo hablo del conocimiento de la verdad, eso es un perfeccionamiento. En orden a la sabiduría, eso es un perfeccionamiento para el hombre. No. Pero si postulo un pseudo saber meramente interesado para una conveniencia ruin, eso no es perfeccionamiento, eso es imperfeccionamiento. Si yo cultivo una cierta virtud moral, eso es perfeccionamiento. Y si una tradición histórica fomenta la virtud, eso es cultural. Pero si lo que procuro es difundir, arraigar un modo de obrar o de vivir intrínsecamente vicioso, eso es anticultura, no cultura. Pero ahí un pasito más y llegamos a la noción de contracultura. El hombre es capaz de cultivarlo todo. Cultivamos el bien, pero también cultivamos el mal. Acá sí remito al concepto etimológico de cultura, que viene del verbo latino, que quiere decir cultivar. El hombre puede cultivar el bien y puede cultivar el mal. Puede elaborar complejamente las tendencias anticulturales y convertirlas en una pseudocultura, que en realidad es contracultura. El concepto de contracultura, si algo quiere decir claramente, es esto: es la elaboración de elementos anticulturales, ¿no? Que puede ser, insisto, sumamente compleja y dar lugar a tradiciones persistentes. Cuando discernimos lo que es cultural, lo que es anticultural y lo que es contracultural, estamos siempre partiendo de la noción de que hay una naturaleza humana, que hay un fin último del hombre y que podemos discernir objetivamente entre lo que es bueno para el hombre y lo que es malo. ¿Está claro? Ahora bien, llegados aquí, esta noción que viene de la Grecia clásica, que en la Grecia helenística ya empieza a desdibujarse en alguna de sus facetas, pero en eso no vamos a entrar ahora. ¿Tiene algo que ver con el cristianismo? Y la respuesta es enfáticamente sí. Primero que nada, hay un profundo parentesco y una convergencia en qué cosa. En que a la luz de la fe cristiana hay un ser del hombre creado por Dios, ¿o no? Sí, señor. No somos cualquier cosa, no nos hacemos a nosotros mismos, no somos el producto de la historia, somos una criatura de Dios hecha a su imagen y según su semejanza. Y, como dice toda la metafísica teológica clásica cristiana, desde los padres como San Agustín hasta los grandes escolásticos, esa esencia del hombre es, como toda esencia, algo que tiene su ejemplar en la sabiduría creadora de Dios, de manera tal que implica una determinación óptica que ha sido pensada por Dios eternamente, ¿no? Es una participación de una perfección que está en la sabiduría divina eternamente.
Eso, si se quiere, le da todavía más profunda y plena consistencia esa noción de una esencia del hombre. Pero además el hombre tiene un fin último para la fe cristiana, ¿no? Todo hombre. Y sí, porque Dios ha creado a todos los hombres para un único fin. Nos ha hecho a todos para su reino. A todos. En Adán. Y nos ha llamado a todos al mismo fin. De manera tal, no es lo mismo, digo, que está pensado en la concepción griega. Está claro, no es lo mismo. Pero hay una convergencia profunda en ciertos elementos básicos que hace que la noción griega sea asimilable por el cristianismo. En esta noción de paideia se cumple lo que pasa con otras también. Al ser asumidas por el cristianismo, son plenificadas. Adquieren una plenitud que no tenían. Acá se cumple también el principio de que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la asume, la eleva y la perfecciona, ¿verdad? De manera tal que lo que está pensado, atisbado en la noción griega de paideia, en la Grecia clásica, adquiere una mayor solidez y perfección y plenitud en la tradición cristiana. Primera razón, entonces, por la cual tenemos que decir que sí, es porque hay esta afinidad profunda. Nosotros como cristianos no podemos pensar que la cultura es algo relativo a cada quien. No sé. Porque esa noción de que hay un perfeccionamiento del hombre como hombre en orden a su fin último, a la luz de la fe cristiana, adquiere una luminosidad, un relieve y una plenitud todavía mayores que lo que tenía la Grecia clásica. Ese fin último no es un fin natural. Es un fin sobrenatural, porque toda la creación está elevada desde el principio a un fin sobrenatural, para el cual ha sido creada. ¿Está claro? De manera tal que ese fin lo conocemos por la revelación. No lo podemos conocer por la razón, lo conocemos gracias a la luz de la fe. Es una gracia de Dios que lo conozcamos, ¿no? Lo conocemos por la fe, una gracia de la que tenemos que dar constantemente gracias, con nuestro espíritu y con toda nuestra vida. Y el cultivar nuestro ser de hombre para que pueda ser un instrumento adecuado del reino de Dios es parte de ese agradecimiento. De manera tal que hay una, fíjense, la noción de paideia puede ser perfectamente asimilada por el cristianismo y, como dije, planificada. Pero esto además tiene un fundamento histórico, porque es lo que hicieron los padres de la Iglesia desde el comienzo. La tradición patrística acá nos da un punto de apoyo solidísimo. Porque los padres de la Iglesia vivieron en un mundo en el cual se pensaba en términos de paideia. ¿Está claro? Y ya los padres del siglo II y III son los que se enfrentan con este asunto de la paideia, a la que llaman así la paideia de los griegos, con plena conciencia de que eso no es la revelación. Es algo que viene del mundo helénico y por lo tanto del mundo pagano, de la gentilidad. Pero eso de los griegos, ¿es algo que el cristiano está llamado a cultivar o no? Y la respuesta fundamental de los padres de la Iglesia es la afirmativa. Claro que sí. Porque la gracia no nos exime del esfuerzo natural. Le da un sentido superior al esfuerzo natural. Abarca ese esfuerzo natural en las energías sobrenaturales de la gracia santificante, pero no nos exige ese esfuerzo. El cristiano está llamado a el cultivo de la paideia helénica. Claro que esto es lo que dirá Clemente de Alejandría de modo explícito, que es el primero que plantea la cuestión formalmente y la responde. Clemente de Alejandría, usted recuerda, es un padre de fines del siglo II, muerto al comienzo del tercero. Alejandría era la capital del helenismo, ¿no? de la paideia, precisamente, de la paideia helenista. Pero antes de él ya hay otros padres de la Iglesia que inciden en la cuestión, aunque no de manera formal, insisto, como Clemente. Clemente dirá que la paideia es algo que el cristiano tiene que cultivar. Él habla de la paideia en un sentido básicamente intelectual, porque ya la paideia helenística está centrada en lo intelectual, en la formación de la inteligencia, ¿no? Y esa formación de la inteligencia en la que se inserta la paideia de los griegos, Clemente la presenta en un itinerario formativo que empieza por la formación primera del ser cristiano, que por los sacramentos y por la fe, por la vida de la gracia. Una formación del vivir cristiano, que es el adquirir las formas de vida, las virtudes propias del vivir cristiano.
Y después, en tercer lugar, viene la formación de la inteligencia, del pensamiento. ¿No? Fíjense el orden. El ser, el vivir y el pensar, el entender. No la luz formal de la fe, que ya eleva la inteligencia, sino ahora formar un pensamiento cunadiano, ya un pensamiento reflexivo propiamente cristiano. Y ahí tiene su papel la paideia de los griegos, simplemente. Estamos llamados a cultivar las disciplinas, que serían lo que son ahora los saberes particulares. Por encima de eso la filosofía, porque las disciplinas particulares no verifican la inteligencia del hombre como tal. Le sirven para conocer este aspecto es parcial de la realidad, pero no lo sitúan en el conjunto de la realidad. No tienen razón de sabiduría, como ya dijera Aristóteles. No solamente la ciencia metafísica tiene razón de sabiduría. Y por lo tanto, todos los saberes particulares tienen que culminarse con el saber filosófico. Pero hasta ahí está la paideia de Oreo. Por encima de eso, dice Clemente, hay un saber superior que es la sabiduría de la fe. Así como adquirimos las disciplinas particulares, gramática, retórica, lógica, historia, geografía, geometría, aritmética, etc. ¿no? Las disciplinas particulares en orden a la filosofía, para que nuestra inteligencia vaya despertándose a la abstracción, a la intelección de realidades que no son meramente visibles, etc. Más allá de eso, a la sistematicidad, al rigor. Esas disciplinas se adquieren en orden a la filosofía, pero la filosofía a su vez se adquiere en orden a la sabiduría de la fe, que es como llama Clemente a lo que nosotros llamaríamos la sacra teología, ¿no? Muy bien. Hay una jerarquía de saberes, fíjense, es un principio de cultura sana, humanamente, y de cultura cristiana. Todo saber da lo mismo, vale lo mismo, es el mismo bien. No, señor. Si usted sabe mucho de una cosita inferior y nada de lo superior, y tiene una cultura pobrísima. En cambio, si usted tiene la sabiduría de lo fundamental, aunque no sepa mucho de cosas particulares, tiene una cultura básica, bien formada, ¿no? Fíjese, en este sentido, y siguiendo el concepto clásico cristiano de cultura, de paideia, y después paideia cristianamente asumida, una persona analfabeta puede ser profundamente más culta que alguien con 4 títulos de posgrado. Y claro, tranquilamente. Sí, señor. Cuando nosotros hablamos de cultura y educación hoy día, pensamos en formación académica, en erudición, para no decir que pensamos en titulaje y en prestigio social, que quizá más todavía se piensa en eso, pero hoy día ya ni en formación académica, ni más bien, bueno, pero en el mejor de los casos pongamos que sí. Pero esa formación académica en una disciplina particular no es la cultura, ni es la educación principal. Esto es algo que tiene que quedar claro, porque si no, nosotros mismos estamos desajustados y perdidos, no tenemos horizonte, no sabemos de lo que hablamos. Si usted se pone y dice, pongamos ahora año electoral, los políticos, cuando hablan de educación, ¿de qué hablan? ¿Hablan de la educación? En el sentido de la paideia. Jamás, nunca. Más aún, eso hoy día está desterrado por la contracultura. ¿Por qué? Porque hablar de educación, fíjate, la distinción clásica que hacían los manuales de pedagogía, hasta la época en que yo estudiaba, ahora ya no. Ahora es mi pedagogía, yo estudiaba ciencia de la educación, pero la pedagogía, ¿quién sabe qué se llama pedagogía? Los manuales de pedagogía enseñaban la distinción entre educación y enseñanza y aprendizaje, ¿no? Usted puede enseñar muchas cosas, sin educar jamás. Te enseña a leer, enseña a estar en bicicleta, enseña matemática, enseña... Pero si usted no busca el perfeccionamiento del hombre como hombre, no educa. O sea, si no hay paideia, no hay educación. ¿Está claro? Y es así. No educa. El concepto de educación es otra traducción del concepto de paideia. Una cosa es educar, una cosa es la paideia, y otra cosa es la erudición, el conocimiento, el aprendizaje de alguna cosa, la enseñanza de alguna cosa. Son conceptos que no hay que confundir, ¿no? Te habla de educación, todos los chicos tienen computadora, estamos todos contentos. ¿Qué educación es esa? Procurar el manejo de un instrumento técnico que puede ser muy útil, eso es educación. No, eso es enseñar algo en todo caso, que puede ser bien usado o mal usado. Puede ser para bien o para mal, pero que sea para bien o para mal depende de la educación. Y si no hay educación, las enseñanzas son
el ejercicio de una transmisión irresponsable de cualquier cosa. Antes de que me deje dije, tendríamos que mencionar la figura de San Ireneo de León, que se confronta con el gnosticismo, y de San Justino, que es el primero que plantea el problema no para la paridad de la religión general, sino para la filosofía. Pero no voy a decir nada de eso, porque si no, me voy a llegar a los otros. Cuando el cristiano asume la paideia de los griegos, la puede asumir tal y como existe entre los paganos. No, señor. Y en esto los padres de la Iglesia son terminantes. Basta remitirse al propio Clemente, a Orígenes, a San Basilio Magno, en su discurso a los jóvenes sobre las letras helénicas. Orígenes forma una imagen muy bella, muy clara, que se basa en un texto bíblico, un precepto de la Torá acerca de la bella cautiva. Si un israelita, después de una guerra contra otros pueblos, encontrase entre las cautivas de ese pueblo a una mujer a la que quisiese ser su esposa, antes de hacerla su esposa, tendrá que purificar de todas sus impurezas para poderla hacer miembro de la casa de Israel. Nosotros, hablando de los cristianos, cuando salimos a guerrear con nuestros adversarios, que son los enemigos de la fe, podemos encontrar entre ellos alguna bella cautiva, que son las disciplinas que ellos cultivan: la filosofía, la gramática, la geometría, etc. Al entrar en combate, hacen alegoría, está claro. Al entrar en combate con ellos, pero para incorporarlas en la casa de Dios las tenemos que purificar de todas sus inmundicias, porque vienen de la paganidad. Entonces hay que sacarles todo lo que vaya contra la verdad de la fe y contra la vida de la gracia. No se las puede tomar sin más. Hay que depurarlas, porque van a ser asumidas para el reino de Dios, ¿no? Para ser ofrecidas a Dios, y por lo tanto hay que quitarle todo lo que tengan de impuro. Esta actitud es una actitud, fíjense, de combate reflexivo y al mismo tiempo de humildad, porque quiere decir que el cristiano no tiene todo bien. Podemos encontrar bienes entre los paganos. Sí, señor. Fíjense que este es un rasgo de humildad de toda la tradición cristiana, ¿no? Cuando un Santo Tomás se pone a estudiar y a comentar a Aristóteles, ¿no? Está reconociendo que el bien de la filosofía es el bien de los paganos, ¿no? Sí, claro que sí. Por supuesto. ¿Que puede aprender de él o no? Claro que sí. Pero al pagano como pagano hay que corregirle todo lo que viene de la oscuridad del paganismo, ¿no? Purificarlo de sus errores. Porque si no, no se lo puede asumir cristianamente. Esto hay que hacer con la cultura humana, siempre, con todo elemento de la cultura. Bueno. Ahora, supongamos que hasta aquí lo que tenemos son tres niveles que he tratado de precisar entre la cultura en sentido griego clásico, la cultura como paideia, la cultura en el sentido descriptivo que suelen usar las disciplinas antropológicas actuales, que puede ser cultura o anticultura o contracultura, ¿no? Y la cultura cristianamente asumida. Son tres niveles, ¿sí? Pero que forman una unidad dinámica en la totalidad de las realidades, históricamente y en el presente. Ahora, cuando como cristianos asumimos la cultura en sentido propio de cultura, no podemos hacerlo de cualquier manera. Acá, el segundo momento de esta clase es una reflexión teológica, sobre la cultura cristiana contemplada de la fe, dije, porque aún suponiendo que lo que asumimos es la cultura en sentido propio, y hay que ver hasta qué punto lo es y dónde se mezcla con lo anticultural, con lo contracultural, hay una participación, podríamos decir, de ciertos principios teológicos fundamentales en este asunto de la cultura. Algunos ya los he mencionado. Primero, el del fin sobrenatural y de la relación de la naturaleza con la gracia.
Segundo, el principio básico del teatrismo cristiano en orden a la santificación. La cultura cristiana es en orden a la santidad. Siempre. Tiene una meta, que es la santificación, es la divinización del Padre Dios del hombre en Cristo, ¿no? Es un instrumento para eso, al servicio de eso. Y si no es un instrumento para eso, hay que ver dónde está el problema. Hay que ponerle, hay que ordenarlo. En este aspecto me parece interesante hacer alguna reflexión sobre la cultura contemplada desde ciertas herejías fundamentales que tienen incidencia en la asunción cristiana de la cultura. Podemos hablar de un pelagianismo cultural, de un fideísmo cultural o acultural, de un nestorianismo cultural, de un monofisismo cultural. Acá ya recurro a sus conocimientos teológicos, ¿sí? No me voy a poner a explicar ahora qué es el pelagianismo, pero recuerden ustedes que el pelagianismo básicamente niega la importancia de la gracia en orden a la salvación, la minimiza o la niega. La gracia es una mera ayudita de la naturaleza. Pero a esto hay que trasladarlo a la esfera de la cultura. Si nosotros pensamos en la cultura en términos puramente naturales y a la gracia como una ayuda para conseguir eso, como fin, estamos cayendo en un pelagianismo cultural. ¿Está claro? Yo pienso en bienes de orden natural. Bienes, bienes objetivos, o sea, el sentido propio de cultura. El bien de la ciencia humana, de la filosofía, de las matemáticas, el bien de ciertas virtudes humanas, etc., de cierto orden civil humano. Y a la gracia la transformo en un instrumento para ese bien. Estoy invirtiendo el orden de los bienes. Estoy poniendo el bien sobrenatural al servicio del bien natural, en lugar del bien natural al servicio del bien sobrenatural. ¿Está claro? Y en esto podemos caer fácilmente, ¿no? Hay maneras groseras de caer en eso, ¿sí? Como esos grupos que aparecen por televisión. Hay uno que viene de Brasil, la Iglesia Universal, no sé, del reino de Dios. La pasan por televisión todos los días. Fui a la iglesia y me curé del lumbago. Fui a la iglesia y hace 2 semanas que tengo un negocio próspero. Fui a la iglesia y ahora tengo 3 autos y una familia tranquila, nadie se pelea. Es decir, usted al bien sobrenatural lo transforma en un medio, en una herramienta, en un instrumento para el bien natural. Eso es una deformidad, ¿no? Es una herejía proyectada en la esfera de la cultura. Cuando el bien natural tiene que estar al servicio del bien sobrenatural, es un instrumento suyo, es un medio del reino de Dios, ¿no? No que el reino de Dios es para que prosperemos en la tierra, sino que todos los bienes terrenos son un medio para el bien eterno, ¿no? Hay también un fideísmo cultural. El fideísmo cultural lleva paradójicamente a la mente. El fideísmo se llama energía opuesta. El pelagianismo, en lugar de exaltar lo natural, exalta lo sobrenatural y considera lo natural como algo o inoperante o intrínsecamente malo en su forma extrema, que es la forma protestante, ¿no? La naturaleza tiene nada que hacer. No puede hacer nada porque está corrompida en su esencia, ¿no? Entonces, la sola fe basta. Y la vida concreta del hombre y todo su de nuevo queda remitida a lo que es puramente natural o peor, al pecado necesario, porque total el hombre es un ser empecatado, no puede hacer otra cosa que vivir así, ¿sí? ¿Está claro? Fíjense que paradójicamente en los dos casos se aplasta la existencia humana hacia lo natural, aunque en el segundo caso no hacia lo natural, sino hacia la corrupción misma de lo natural, como si fuese lo inevitable y lo que hay que aceptar como norma, ¿verdad? Aquí
hay una forma, si se quiere, más superficial de federalismo cultural cuando la cultura se hace consistir meramente, la gente tiene ciertas actividades devotas, ¿no? Y el resto de la cultura no importa. Ahí caemos en un desprecio de la naturaleza que es también pernicioso, ¿no? ¿Para qué necesitamos estudiar tantas cosas? ¿Para qué quiere tanta filosofía, tanta teología, tantas cosas? Si se puede ser santo igual, sí. Usted puede ser analfabeto y ser santo. Por supuesto, sí, pero ¿quién duda de semejante cosa? Usted no estudió nunca teología, filosofía, ni historia, nada, y es santo. Por supuesto que puede ser santísimo. Claro que sí. Eso quiere decir que hay que despreciar los bienes de la naturaleza, así sin más, como si todo el mundo estuviese llamado a despreciarlos, de ninguna manera. Es claro eso, ¿no? Después tenemos un nestorianismo cultural, para decirlo de alguna manera. Nestorio es el nombre del patriarca de Constantinopla que se asocia a esa herejía que se llama de las dos personas en Cristo, ¿no? La Cristo Dios por un lado y Cristo el hombre por otro. No solo dos naturalezas, sino dos personas. Por lo tanto, unidas siempre accidentalmente, como una especie de paralelismo, ¿no? El Dios por un lado, el hombre por el otro. Si se afirman dos personas en Cristo, se cae en eso, ¿no? Pero en la cultura puede pasar eso. Yo tengo la cultura cristiana por un lado y la cultura humana por otro, nunca unidas, sino en una especie de juxtaposición paralelística, ¿no? Si yo soy cristiano, voy a misa, pero como abogado, bueno, tengo que atenerme a la cultura jurídica de hoy día. Cultura jurídica que a lo mejor es profundamente contracultural, ¿está claro? Si esa presunta cultura jurídica niega los principios fundamentales del orden de lo justo natural y del orden sobrenatural, obviamente no es cultura jurídica alguna, a la luz de la fe cristiana, ¿no? No es objetivamente cultura jurídica, es anticultura. Si es un puro relativismo historicista de lo que es justo, si es un constructivismo social de lo que se llama derecho, ¿no? Si es una postura que llama derecho a lo que el hombre se le ocurre que debe ser considerado como derecho, y basta con eso. Entonces, ¿qué clase de cultura jurídica es esa? Ninguna. Bueno, pero yo vivo en esta sociedad y una cosa es lo humano y otra cosa es lo religioso. Una cosa es mi profesión, otra cosa es mi religión. Tenemos una especie de disociación, la llamé nestoriana, podríamos llamarla quizás un poco de un modo más irritante, esquizoide, entre la religión y la profesión o la cultura. Sí, esquizoide porque usted se divide, ¿sí? Por un lado es uno, por otro lado es otro. Por un lado está el cristiano, por otro lado está el abogado, el médico, el filósofo, lo que sea, ¿no? Fíjese que hay formas históricas de esto. En el siglo XIII, el siglo de Santo Tomás, se dio lo que llama la crisis del averroísmo latino, ¿no? A profesores de filosofía de la Universidad de París sostenían que ellos como filósofos tenían que enseñar lo que decía Aristóteles, y poco. Bueno, usted por la fe sabe que eso es error. Bueno, sí, pero yo por la fe no sé, pero como filósofo tengo que enseñar eso. ¿Está claro? Fíjese que esa mentalidad disocia, ¿no? Disocia una cosa, no advierte la unidad que tiene que haber entre lo humano y lo divino, ¿no? Así. Ponen en el cristiano dos personas, el cristiano por un lado, el profesional por el otro. No una sola persona, es una aberración, claro, es un error flagrante, pero posible, ¿no? Que se hace grave, no solo, es gravísimo si lo que se toma como humano y cultural es anticultural, contracultural, inhumano, por lo tanto, ¿no? Pero aún es grave cuando lo que se toma como cultural es el civismo bueno, digamos. ¿Por qué? Y porque está disociando lo que no hay que disociar. Hay que distinguir, pero no separar. Y el monofisismo cultural sería lo opuesto, se confunde todo, ¿no? Hay una... Lo cristiano humano y lo humano cristiano. A ver, para que se entienda bien a qué me refiero con esto. Se absorbe lo divino en lo humano o lo humano en lo divino. Con lo cual se diviniza lo humano
ideológicamente y falsamente, o se humaniza lo divino, también de modo falso. ¿Está claro? No se reconoce la distinción entre los dos planos. Hay muchas ideologías confusas hoy día dando vueltas en este sentido. ¿Me entiende? Cuando usted pasa de que la naturaleza por sí misma es algo divino, porque tiene la energía espiritual en su interior, etc., en una forma grosera de monofisismo ideológico, se da cuenta, todo brota de la naturaleza, porque Dios está en todas partes, y Dios es toda la naturaleza, y la naturaleza es Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Usted tiene ideologías de confusión entre lo humano y lo divino. Muy bien. Esto no es más que un intento de contemplación teológica del universo de la cultura, que si uno lo profundiza en cada caso, creo que puede ser muy fructuoso, ¿no? Pero tendríamos que entrar en análisis particulares que no caben en esta clase. Ahora, no basta con que nosotros ordenemos rectamente la concepción de la cristianización de la cultura, porque tenemos al mismo tiempo que adquirir una recta cultura y ordenarla al fin de la existencia cristiana, tenemos que combatir con todas las corrientes contraculturales que nos rodean. Este es el tercer punto. Hay un combate equilibrado que es constante, que es permanente. ¿Por qué? Porque la contraculturalidad hoy día es una agresividad feroz. En otras instancias históricas lo ha sido también, pero como uno no tiene experiencia de otra época más que de la propia, por experiencia no puede hablar sino de la suya, ¿no? Y que hoy día la contracultura es feroz, a mí no me cabe duda, ¿no? La palpamos cada día. Agarramos el diario y nos salta a la cara, ¿no? Si prendemos la televisión y el libro. Pero abrimos un libro que nos llega de Alemania, de Francia, de Madrid o de Buenos Aires, y lo mismo, ¿sí? Puede pasar tranquilamente. ¿Sí? O vamos por la calle y se nos viene encima, ¿sí? Vamos por la calle y se nos viene encima. Sí, o sea, yo veo cosas en mi ciudad que cuando era niño o joven no podía ver, pero ni remotamente. Cosas, a veces pueden estar triviales, pero sí, un grupo de muchachos y chicos que se ocupa toda la vereda, la vereda de la perra es una ancha, bastante ancha, y ocupa toda la vereda. Usted quiere pasar, llega hasta donde están parados y ninguno se mueve un centímetro. Usted se puede quedar ahí parado un minuto, me miran así como si... Esa especie de el prójimo no existe para mí, ¿no? Eso es una cosa novedosa para mí, ¿no? Cosa que acá, por lo menos en las calles de la Argentina, no se veía así como así, ¿no? O esa costumbre imitada de la chabacanería yanqui de poner los pies sobre la mesa, por ejemplo, o sobre el escritorio, ¿no? Usar palabras que no se pueden decir sino en inglés, porque nosotros no tenemos ni concepto de eso. Entonces hablan en inglés diciendo sandeces, ¿no? Son cosas, pero digo, nos asalta la vida cotidiana esto, ¿no? Pero detrás de eso a veces hay una carga de contracultura, yo lo estoy diciendo un poco humorísticamente para aliviar el asunto, pero a veces detrás de esas palabras hay una carga de contracultura que es terrible, que es feroz, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes contraculturales fundamentales en perspectiva histórica? Porque fíjense, yo dije que en la antigüedad griega nace el concepto de paideia, pero también nacen corrientes contraculturales, ¿eh? Ojo. Sí, señor. La primera y más importante de todas es lo que llamamos la sofística. La sofística es una corriente contracultural, enemiga de la paideia, porque socava las bases de la paideia. Si usted dice con Gorgias, no hay ser. Si lo hay, es verdad que para el griego, si lo hay no se lo puede conocer, y si se lo puede conocer, no se lo puede transmitir. Suprimió la base de la paideia, ¿o no? Sí, suprimió la idea de una inteligencia humana que puede conocer el ser de las cosas y según ese ser, ordenarse.
No me ordeno según mi capricho. No hago lo que se me ocurre o lo que me conviene. Hago lo que debo según el orden del ser de las cosas. Eso es lo que la sofística suprime. O la otra frasecita famosa de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es en cuanto que es, de lo que no es en cuanto que no es. Fíjense que eso es actualísimo, ¿no? El hombre mide todas las cosas. Es lo que él dice que es, no es lo que él dice que no es. Los sofistas además descubren el instrumento fundamental para esta mistificación ideológica de la realidad, en la que el hombre se transforma en el amo del mundo, ¿no? Siguiendo la tentación del maligno. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje, la palabra. Pero la palabra que se le ha degradado a instrumento de dominación y de conveniencia pragmática. El logos para el griego es... Logos puede traducirse por palabra, así se puede. En realidad por razón, por palabra, significa una cosa que no podemos traducir. No tenemos el concepto en castellano ni en latín. Pero el logos es el fruto de la inteligencia humana, de la capacidad de la inteligencia de captar lo que las cosas son. Y si no, no hay logos. Los sofistas suprimen el logos, transforman a la palabra en pura retórica, es decir, la palabra es un instrumento de uso pragmático. Con la palabra hago lo que me conviene, lo que yo quiero. En el Protágoras de Platón, Protágoras dice a Sócrates: ustedes nos acusan de que nosotros negamos la existencia del sabio. No, nosotros decimos que hay sabios. ¿Y quién es un sabio? Sabio es el que, ante cualquier persona que se le acerque, en cierto tiempo, puede hacer que pase a pensar que todo lo que creía que era bueno es malo, y todo lo que creía que era malo es sabio. O sea, que le puede licuar la cabeza y darse la vuelta como quiere. Ese es el que le manipula el pensamiento como quiere. Ese es el sabio. Fíjese usted qué disparate, ¿no? Pero es una actualidad enorme esto, ¿no? Todo es discurso, todo es palabrería, y el discurso hay que usarlo como uno le conviene, ¿no? La palabra no es un instrumento para decir la verdad, en el que se expresa la inteligencia del ser de las cosas. El sentido de la palabra es un don sacratísimo y una responsabilidad sagrada, ¿no? En realidad, para la sofística no hay nada sagrado, porque cuando el hombre se autoerige en el Señor, él mismo es la medida de la sacralidad. Entonces la sacralidad perece, desaparece. Y el hombre se conoce demasiado bien como para autoerigirse en lo sagrado sin más, ¿verdad? Entonces la sacralidad se transforma inmediatamente en una oscura conciencia de nulidad. Cuando el hombre pretende ser Dios, se da cuenta que no lo es, y entonces es nada. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Fíjense que detrás de todas las corrientes contraculturales hay un trasfondo religioso. Eso también hay que tenerlo claro. No se puede vislumbrar de otra manera esto, no se puede comprender profundamente de otra manera. Pero además de la sofística hay otra gran corriente cultural de la antigüedad griega, en la época helénica, que se llama el filosofismo, el racionalismo, para decirlo de otra manera. En el filosofismo racionalista, la filosofía se autoerige en la totalidad del saber, del conocimiento, de la sabiduría y la religión misma. Eso es racionalismo puro, y es también una gran corriente contracultural, porque ahí la razón usurpa el lugar de lo que la trasciende. Los griegos tenían idea de que hay algo que trasciende a la razón, por supuesto que sí. La razón humana no es la sabiduría suprema, que para la mente griega. Ahora, en cuanto la razón humana se finge sabiduría suprema, fíjense que la sofística es destructiva de la razón. A la no le interesa la razón. No hay conocimiento, no hay saber. Hay utilidad. Técnicas para conseguir lo que uno quiera. En cambio, los racionalistas quieren que sí hay saber, pero ese saber viene del hombre solo, del hombre por sí mismo. Y es un saber que alcanza la finalidad última de la existencia humana. Claro, eso es racionalismo, y es también otra forma de contracultura, porque tiene sus ideologías bien elaboradas. Él ya subida a la calidad de ser cristiana, esto, discúlpenme, ¿qué hora es? ¿9:10? Bueno. Ya lo dejo en paz. ¿Estamos bien? No sé cuándo empezamos, ¿a las 8? A las 8 más o menos. Bueno, ya voy a ir terminando. Me falta un poco, pero voy a abreviar. Estas corrientes
los orígenes de la idea surgida en el cristianismo en dos formas de contracultura, diría yo, que son, o de anti-contracultura, que son, primero que nada, el fideísmo. Yo mencioné hace un rato, ¿no? El fideísmo nace en la misma época de los padres de Dios que lo mencioné, con una figura llamada Tasiano. Tasiano desprecia olímpicamente la paideia de los griegos. La ridiculiza con argumentos sofísticos, claramente. Y postura una suerte de biblismo sin reflexión, ¿no? ¿Qué lo hace ir a parar a la herejía? El pobre Tasiano termina como hereje. Pero lo que importa acá es el fideísmo ya larvado, por lo menos en el siglo II, que en la historia de la Iglesia no va a ser una cosa central, pero que después, en siglos posteriores, se va a ir desarrollando progresivamente, porque esa corriente del fideísmo en la patrística prácticamente no tiene representación profunda, ¿no? Salvo figuras aisladas como Tasiano. Después va a reaparecer en la época de la escolástica madura, ¿no? En la forma del fideísmo nominalista. Fíjense que estos fideísmos en su elaboración ideológica tienen cierta conexión con la sofística porque niegan el alcance metafísico de la inteligencia humana, ¿sí? No hay ser que la inteligencia capta. Eso es lo que está en el trasfondo de todas estas mentalidades. Si usted niega que la inteligencia del hombre capta el ser, niega lo trascendente que mide al hombre desde el propio hombre. Y entonces la cultura se derrumba. ¿Está claro? Pierde todo fundamento de objetividad. Es el hombre el que dice lo que las cosas son. No es que el hombre recibe la forma que las cosas tienen en sí y se deja iluminar por esa forma. No hay verdad a contemplar en la mente sofística y nominalista. Hay solamente cosas que hacer, que son las que a mí me parece que me convienen, o las que alguien me manda. Claro, porque el nominalismo de un Occam, por ejemplo, a diferencia de los antiguos sofistas, es el nominalismo de un hombre piadoso, que reconoce la revelación bíblica. Pero entonces, ¿en qué se transforma la fe? Si la inteligencia humana no puede conocer nada del ser esencial de las cosas, mucho menos puede elevarse hasta Dios mismo, ¿no? Y entonces la fe, que es una luz que eleva la inteligencia para que capte los misterios, incluso el misterio de la Trinidad Santísima que es Dios, eso es cristiano, ¿no? Más aún, el dogma de fe explícitamente definido en el Concilio Vaticano I, que la inteligencia humana, la razón humana, iluminada por la fe, puede alcanzar, dándoselo Dios, cierta intelección muy fructuosa de los misterios, ¿no? Lo digo esto para que no se da cuenta. No es una cosa opinable eso, lo que acabo de decir. Es la capacidad que tiene la inteligencia para penetrar los misterios sobrenaturales, el efecto. Como la capacidad que tiene la inteligencia de llegar naturalmente a reconocer que existe un único Dios. Eso también, definido en el mismo Concilio Vaticano I. Esa capacidad de Dios y la capacidad de los misterios de Dios una vez que ha sido elevada la inteligencia por la gracia, ¿no? Y dándoselo a Dios, porque estamos en el orden sobrenatural. Pero hay una capacidad. El nominalismo lo que niega es que entonces la fe deja de ser luz y se transforma en pura obediencia. Obediencia a mandatos. Eso es todo. Caemos en una especie de voluntarismo que nos priva de la luz. Y ese voluntarismo nos lleva a una visión oscura, ciega en el fondo del ser cristiano, donde no hay propiamente contemplación, sino solamente acción, una forma de pragmatismo religioso, que es profundamente anticultural, insisto. Ese nominalismo fideísta está en la raíz del protestantismo, porque tanto Lutero como Calvino se educan en el nominalismo, se deseducan, se deforman en la mentalidad nominalista, ¿sí? En eso se forman universitariamente los dos. Y su mentalidad agudiza eso porque a esto le agregan errores contra la fe gravísimos como la concepción luterana del pecado original, ¿no? Como corrupción esencial de la naturaleza humana.
Cuando usted dice que la naturaleza humana está esencialmente corrompida e insanablemente corrompida, ¿qué cultura cabe? Ninguna, ¿no? Si usted tiene una naturaleza humana que no puede ser sujeto de perfeccionamiento intrínseco, porque está esencialmente, entiéndase, esencialmente corrompida, por eso ya no existe como naturaleza humana, ¿no? No. Existe como corrupción, no como naturaleza humana. Si usted cae en la noción intrinsecista de la salvación, que es propia del protestantismo, toda la noción clásica cristiana de la vivificación del hombre por la gracia, de la transfiguración de la naturaleza humana por obra de gracia, de la santificación, todo eso desaparece. Y la cultura cristiana también desaparece. ¿Por qué? Podrá haber la cultura humana desgajada de la fe, pero en el fondo es mejor que no la haya, o sea, para el luteranismo estricto, Ojo. De ahí a que las naciones protestantes hayan sido absolutamente fieles a eso, tendrían que ser absolutamente infieles a la realidad del ser del hombre para eso, lo cual es prácticamente imposible, ¿se entiende? Pero no digo que haya tenido cultura en sentido propio, digo que en la concepción luterana la cultura no puede existir. Es una concepción anticultural. ¿Está claro? Y con efectos contraculturales profundos también, que padecemos hasta el día de hoy. El desprecio del ideal de santificación, que además es caricaturizado como si fuese y despreciado ideológicamente como si fuese una especie de soberbia humana, de querer ganar lo que es pura gracia de Dios, que es la salvación, ¿no? Cuando me das una respuesta agradecida y fiel a la fidelidad infinita de Dios, ¿no? En la medida de nuestra posibilidad. La quieren hacer pasar por soberbia cuando es profunda humildad. La soberbia en realidad es decir, yo no puedo nada. Yo soy este pecador irremediable, que Dios me salve si quiere, ¿no? Fíjese, si uno se pone a reflexionar en eso y los efectos que eso tiene en la cultura, pues para todo un curso, ¿me entienden? O se puede estudiar eso históricamente, se puede estudiar en sus repercusiones actuales. Fíjense cómo la mentalidad común de la sociedad norteamericana, en muchos aspectos, está profundamente modelada por esta concepción anticultural. Un aspecto, por ejemplo, es el exteriorismo. Si el interior del hombre es pura podredumbre y corrupción, vivir cristianamente, ¿qué quiere decir? Cumplir exteriormente con ciertos preceptos. Entonces, todo lo que importa es lo que se ve. Lo llevo a una cosa muy trivial, pero esa mentalidad de lo único que importa es lo que se ve, hoy día está cada vez más extendida, ¿no? Aún entre nosotros. Y si no se ve, si no es público, no existe. ¿Se da cuenta? No se puede. No existe. Sí, porque no existe la interioridad. O la interioridad con la podredumbre. ¿Quién quiere ver eso? ¿Se da cuenta? No hay nada que pase por la interioridad. Todo pasa por el cumplimiento de los mandatos, pero un cumplimiento que es externo, que tiene que ser visible, por lo tanto, ante la sociedad. Eso para nombrar una cosa, pero hay múltiples aspectos que podrían estudiar desde ese punto de vista, muchísimas cosas. No digamos el desprecio, por ejemplo, del ideal de vida religiosa, ¿no? O del celibato consagrado, ¿se entiende? Que son cosas que la contracultura protestante derrumba, ridiculiza, desprecia sistemática y constantemente, no solo en sus orígenes, hasta el día de hoy, ¿está claro? De múltiples maneras. El problema es que nosotros hacemos lo mismo, ¿no? O caemos en esa estupidez. Pero además esa corriente del fideísmo nace en el siglo II de la del gnosticismo, que es una consecuencia del filosofismo, es decir, del racionalismo. El gnosticismo pone al conocimiento humano por encima de la fe. Y hay una gnosis que salva. El presupuesto de eso es que el hombre es homogéneo esencialmente con la divinidad, en el sentido de que es parte de la divinidad. Entonces, el conocimiento que salva lo tiene dentro de sí, como hombre. Es una parte del mundo divino. El gnosticismo, todo el gnosticismo, presupone la identidad del sujeto y el objeto del conocimiento,
conozco plena y perfectamente porque lo que conozco es lo mismo que soy. ¿Está claro? Entonces, el hombre tiene el conocimiento universal salvífico, algunos hombres, los que son gnósticos, ojo, siempre el gnosticismo distingue entre hombres y hombres. Hay los que tienen la gnosis y los que no. Porque son esencialmente distintos entre sí. Pero todo gnosticismo postula esta distinción de alguna manera, ojo. El gnosticismo se va a ir desarrollando. En la antigüedad fue combatido ampliamente por los padres del siglo II y III, ¿no? Es el gnosticismo alejandrino, que tendrá consecuencias incluso doctrinales, como el arrianismo. El arrianismo es un heredero del gnosticismo, lo mismo que el plotinianismo. Plotino es un autor del siglo III que no hace más que racionalizar en un estilo filosofante, pero poco filosófico, el gnosticismo del siglo II. Bien. Pero ese gnosticismo reaparecerá luego, y muy virulentamente, sobre todo, aunque no exclusivamente, a partir del siglo XVIII. Tiene factores anteriores, pero no, en eso no voy a detener. Desemboco ya en el siglo XVIII, ¿por qué? Porque la última corriente contracultural fundamental pesa sobre nosotros, la del protestantismo, pesa sobre nosotros, claro, de modo directo. En nuestra situación actual, se quiera ver o no, pero yo creo que es así profundamente. Y la otra corriente cultural, que es la que nos abarca por todos lados, es la del iluminismo, la que viene del iluminismo del siglo XVIII. Ahí nos topamos con una mentalidad que sería largo describir en todos sus aspectos. Pero el iluminismo es una combinación dinámica de sofística, en su fase destructiva, negadora, ¿no? El hombre no puede conocer lo que lo trasciende, el hombre es un ser meramente natural, es inmanente, se niega la gracia, se niega lo sobrenatural, se niega lo del misterio, todo está encerrado en la naturaleza, la inmanencia de la naturaleza y de la razón. Es una concepción originaria y primariamente anticristiana, del mundo y del hombre. Nace contra el cristianismo. Es anticristianismo en su raíz. No se confunde iluminismo con ilustración en un sentido de erudición. Eso es de lo que quisieron apropiar ellos, ¿no? Nosotros somos los ilustrados en el sentido de que los demás son ignorantes porque viven sojuzgados por las tinieblas de la fe, ignoran todo lo que hay que saber, ¿no? Pero la ilustración es una tradición cristiana constante, ¿no? La tradición cristiana ha sido profundamente ilustrada en el sentido de erudita y de amante del conocimiento y del saber, por amante de la verdad, pero no del conocimiento para envanecer al hombre, sino de la verdad para iluminar al hombre, ¿no? En cambio, el iluminismo hace del hombre la luz, contra el cristianismo. La luz del mundo no es Cristo como nosotros. Eso es el iluminismo. El iluminismo está profundamente asociado a la masonería históricamente, ¿no? El iluminismo es la raíz ideológica fundamental del fenómeno crucial que constituye la Revolución Francesa. El iluminismo está en la raíz de muchas cosas de nuestro presente. Está en la raíz de una concepción de razón puramente inmanente. La razón no abarca tanto fenoménico, que lo intrahistórico. De ahí viene el fenomenismo y el historicismo, que son dos variables fundamentales de la mentalidad comunista. Todo es fenoménico y todo es histórico. No hay nada suprafenoménico, o sea, el ser de las cosas o no existe o no se puede conocer, y no hay nada suprahistórico, todo es temporal y por lo tanto todo es mutable. Eso es iluminismo. Pero eso es una ideología funcional ¿a qué? A la exaltación del hombre como Dios del hombre. Porque si el hombre tiene que ser el Dios del hombre, el hombre no puede ser capaz de nada que lo trascienda. Tiene que estar encerrado en su propia inmanencia, ¿no? Esa es la mentalidad iluminista. Y de ahí brotan multitud de vertientes, porque una de las características fundamentales del iluminismo ya desde el siglo XVIII, el comienzo del XIX, es su pluriformidad ideológica, es decir, tiene múltiples facetas, es un monstruo de varias cabezas, ¿no? Si a usted no le atrae una, le puede atraer la otra. O le atrae el empirismo utilitarista y hedonista rastrero de Hume, o le atrae la severa moral kantiana del deber
establecido por una ley que es inmanente a la conciencia, ¿no? O le trae uno, le trae otro, los dos juegan del mismo tipo, ¿está claro? O le atrae el historicismo de aspecto espiritualista de Hegel, o le atrae el historicismo materialista de Marx, pero los dos son historicistas rabiosos, ¿no? Y si uno los estudia en su conjunto, ve la concatenación de las ideas de unos con otros. Esto es una cuestión de investigación, ¿no? Que no lo voy a poner a hacer acá, habría que estudiar a cada uno en particular. Desgraciadamente, a estos autores, nosotros mismos los estudiamos como filósofos. Y ahí hay un problema de contracultura, que no es suficientemente bien entendido, en mi opinión, hasta el presente. Porque si hay algo que no son, es filósofos en el sentido clásico de la palabra. Cuando la tradición cristiana asume el término y la claridad griega de filosofía, a partir de Justino, filosofía se define como ciencia del ser y conocimiento de lo verdadero. La filosofía es una ciencia, es un saber. El escolástico es ciencia de los primeros principios y causas de todas las cosas a la luz de la razón. Claro que sí, eso es. ¿Y qué ciencia de los primeros principios y causas tienen estos ideólogos del iluminismo? Ninguna. Porque empiezan por despreciar los principios fundamentales de la filosofía. Por eso, según eso, la filosofía de claridad comienza con ello. Todo lo anterior es un pasado tenebroso que es mejor olvidar, o una infancia minúscula que hemos superado totalmente, porque ya ha llegado el hombre a su madurez. ¿De qué filosofía hay ahí? No hay filosofía. No son filósofos. Ahora, esto que yo estoy haciendo y diciendo, lo estoy haciendo al decirlo. Esto es una posición de conflicto, obviamente. Usted va a cualquier universidad, incluso a universidades católicas, estudia la historia de la filosofía, ¿cómo no va a estudiar a Kant? ¿O cómo no va a estudiar a Hegel? ¿O cómo no va a estudiar a Marx? Ahora, yo no puedo estudiar la historia del pensamiento filosófico, pero como enemigos de la filosofía, no como filósofos. Porque representan otra forma de pensamiento que es antagónica con la filosofía. No son auténticos, son pseudo-filósofos, enemigos de la filosofía. Fíjense que siendo enemigos del cristianismo en sentido propio, tampoco pueden ser amigos de la sabiduría en sentido real, ¿no? Claro, amantes del saber, de la sabiduría, que eso quiere decir filósofo. Pero además, el concepto de razón que ellos elaboran, lo forjan, no es verdadero concepto, es una idea ficticia. La noción de razón, la noción de filosofía, todo eso, porque filósofo quiere decir para esta gente inmanentista y racionalista. ¿Está claro? O usted es un inmanentista racionalista o es un filósofo. Ah, no, no soy filósofo. No, claro. Entonces tampoco es Platón ni Aristóteles. O sea, tergiversan hasta tal punto el sentido de los términos que nos hacen significar algo no solo distinto, sino opuesto a lo que significaban tradicionalmente y a lo que deben significar, porque las palabras son nombres. Y una vez que la palabra se hace nombre, al pronunciarla me refiere a la realidad a la que alude. Entonces, hay un nombre de filosofía, y además el nombre tiene un prestigio, que ellos usurpan y corrompen. Hay una estrategia que es parte fundamental de la contracultura de hoy día, ¿no? Y lo seguirá siendo siempre y cuando nosotros nos comportemos pasivamente con respecto a eso. Es lo que no hay que hacer. Si el otro toma la palabra por su prestigio, pero la degrada en su semántica, está haciendo una operación terrible, ¿se entiende? Yo hablo de razón, pero la razón ya no es la capacidad de captar el ser de las cosas. La razón es una capacidad de construir una imagen de los fenómenos. Muy bien. O de constituir al fenómeno como tal, o sea, al objeto, o de construir una perspectiva, como diría Nietzsche, sobre la realidad que es fruto del hombre en orden a la voluntad de poder del hombre superior. Lo que sea. Muy bien. Pero razón ya no significa razón, pero conserva el prestigio de la palabra razón. O usted es iluminista o usted no está fuera de la razón. De la razón que han inventado ellos, y que no es la razón humana, y mucho menos la razón elevada por la luz de la fe. Más aún, es una razón que no puede ser elevada por la luz de la fe. Y entonces hacen incompatible a la fe con la razón ideológicamente. Y ahí el cristiano queda excluido de la cultura. Claro, o se adapta a la sinrazón llamada razón, o queda fuera de la cultura. Y ahí donde
nosotros tenemos los ejemplos de los padres, los grandes doctores de la Iglesia, en que apoyarlos para tener por lo menos un mínimo de actitud ascética de inteligencia y decir que no a lo que hay que decir que no. Y criticar lo que hay que criticar. Y rechazar lo que hay que rechazar. Eso es parte del combate. De un buen combate que hay que librar. E incluso por el bien del otro. Porque a estos sumergidos en el error de un neopaganismo feroz, que es la idolatría del hombre por el hombre, nosotros les debemos el anuncio del Evangelio. Pero ¿cómo nos van a ver el anuncio del Evangelio si les hacemos creer que lo que ellos quieren es la maravilla del universo detrás de la cual nosotros vamos como un burro detrás de la zanahoria? ¿Se dan cuenta? Si nosotros les hacemos creer que la verdadera cultura la tienen ellos, ¿no? Si nosotros les hacemos pensar o les hacemos sentir por un instante que eso que ellos hacen pasar por filosofía es filosofía, que eso que ellos hacen pasar por razón es razón, que eso que ellos quieren hacer pasar por libertad es libertad en el sentido bueno de la palabra. Otra palabrita apropiada por el iluminismo, ¿no? Porque no se trata ni de la libertad de los hijos de Dios ni del libre arbitrio propio del hombre naturalmente. No. Libertad se trata de la capacidad del hombre de hacer lo que él quiera, lo que le parezca bien al individuo o a la mayoría. Libertad es licencia para cualquier cosa. Eso no es libertad. Todos los términos están corrompidos en su concepto, pero conservan el prestigio que les ha dado su uso plurisecular a lo largo de la tradición cristiana. A veces un prestigio sagrado, ¿se entiende? Ahí tenemos un problema enorme. Bueno, frente a todo esto es nada más que un pantallazo de lo que podríamos analizar en cuanto al iluminismo, ¿no? Y para terminar, sí, lo que quiero decir últimamente es que frente a todo esto, lo que nosotros no tenemos de ninguna manera derecho a hacer es a bajar los brazos, porque ¿qué tenemos nosotros frente a toda esta marea contracultural que existe en el mundo, ¿no? Y que existe en nuestra patria también? Bueno, una respuesta muy sencilla primera es que como cristianos tenemos a Cristo, nada más y nada menos, ¿no? Y ya con eso bastaría. Es la primera respuesta. Pero esa respuesta también la podemos dar vuelta, claro, sí, tenemos a Cristo, o más bien Cristo nos tiene a nosotros. Pero nos tiene a nosotros en la medida que nosotros nos dejamos tener poder, ¿no? Y ahí está lo que podemos nosotros ofrecer, ¿sí? Más que hacer. Y es dejar que Cristo sea en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos. Y en relación con la cultura de dejar que Cristo sea en nosotros, primero que nada nos remite al tesoro plurisecular que yo acabo de mencionar de la tradición cultural cristiana. Tenemos un tesoro que cultivar. No estamos solos hoy día. Que el enemigo de la contracultura nos lo quiera hacer ver es una ilusión absurda en la que no tenemos por qué caer si nosotros cultivamos nuestras fuentes, ¿no? Si nos remitimos a los padres de la Iglesia, a los grandes doctores de la Iglesia, a toda la tradición de la Iglesia, tenemos riquezas enormes con que alimentarnos y con que nutrirnos de las fuentes de la cultura cristiana. Nosotros tenemos que actualizarla, sí, pero por lo menos tenemos que transmitirla, recibirla y transmitirla. Porque otra cosa es otro pseudomito del iluminismo, es el afán de revelar. Fíjense que la cultura es algo que se transmite, ¿no? No es algo que se crea. La idea de crear así sin más la cultura es una idea corrompida del iluminismo, que está asociada al hombre que se postula a Dios. Entonces siempre crea, es creador, no es transmisor de algo que ha recibido. De ahí viene también el pseudomito de la novedad. Lo que es nuevo porque es nuevo, está bien. Y es progreso, otro pseudomito. Progreso consiste no en lo que es el progreso, perfeccionar lo que se ha recibido, que se puede en alguna medida. Siempre es posible porque el hombre es perfectible. Lo que es humano se puede perfeccionar. Lo que es humano es perfectible. Pero perfeccionar quiere decir
agregarle algo a lo que uno recibe. Pero si no lo recibe, si lo desprecia, si corta, si empieza de nuevo, entonces no perfecciona nada. Y no hay progreso. Hay ruptura. Hay revolución, otra categoría típica de la mentalidad iluminista. Pero en eso no voy a entrar. Lo tenemos un tesoro entonces que cultivar. Esto es el primero de todos, ¿no? La cultura cristiana además se asienta en las raíces de la vida de la gracia, de la vida cristiana. Primero que nada, en la liturgia. Segundo, en una vida vivida cristianamente en todos los aspectos, la vida familiar, la vida social, en todas sus dimensiones. Y ahí, por lo menos, tenemos que transmitir lo recibido, lo legado. Es decir, es lo mínimo que tenemos que hacer, ¿no? Esforzarnos por recibir, entrar en contacto con las fuentes para las fuentes, en cada caso, van por vías distintas. En la vida familiar, la educación que hemos recibido familiarmente, ¿no? Y el sentido cristiano del misterio que es el matrimonio como fundamento de la familia. Es un misterio, ¿sabrá? Pablo dice que es un gran misterio, porque es un signo de la unión de Cristo y de su iglesia, nada menos. Porque eso tiene una conferencia mañana, ¿verdad? Entonces, es una realidad en la cual algo que es sobrenaturalmente noble y divino es elevado sobrenaturalmente y convertido en un misterio sacramental en la economía de la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Si uno recurre a la fuente, a unas fuentes históricas, por ejemplo, yo el otro día vi una conferencia sobre San Luis de Francia, del cual se cumplieron 800 años de nacimiento el año pasado, ¿no? 2014. Estoy haciendo una conmemoración ya un poco retrasada. Vi una conferencia y bueno, leí una descripción de las bodas de San Luis, ¿no? Fíjense, es una crónica de la vida de San Luis del siglo XIII que describe el matrimonio del rey. Y la descripción de la ceremonia nupcial es una cosa que por sí sola forma espiritualmente, ¿no? ¿No veis? Tenía tres partes la ceremonia. La primera era en el atrio de la Catedral de Samp. Samp era la iglesia metropolitana de toda la provincia donde estaba París, ¿no? El arzobispo de Samp recibía a los novios en el atrio de la iglesia y ahí era donde hacían los votos nupciales. Pero esa ceremonia de los votos iba acompañada de ceremonias de una significación hermosísima. Además del anillo, ¿no? Antes del anillo se les ungía las manos. Había unción de las manos. Las manos que iban a ser manos consalicias, manos consagradas también, ¿no? Fíjense, hay una suerte de sacerdocio matrimonial ahí, expresado en el rito, ¿verdad? Y después del anillo venía la incensación de los novios. Además del sentido sacerdotal, el sentido sacrificial. Ese matrimonio es ofrecido a Dios como una ofrenda viva en su presencia y es incorporado así al misterio del sacrificio de Cristo. Es una hostia viviente ese matrimonio. Dice que la vida primera es vida de sacrificio, ¿no? Claro, sí, y lógico. Como toda vida humana en la tierra. Hay un misterio sacrificial y hay un misterio profundo en eso, ¿no? No es nada. Después entraban a la iglesia y tenían que orar la misa. Durante la misa hay un gesto magnífico que era el del beso de la paz que el arzobispo le daba al esposo y el esposo se lo daba a la esposa. Es decir, no se trata de un amor meramente humano, fíjense ustedes. No es el besito romántico de las películas hollywoodenses, que se besan los nombres. No es esa tontería. Es el beso que expresa el amor de Cristo, ese amor con que Él nos ama como solamente Dios puede amar. No es el amor meramente humano. Ese amor humano que es noble, si es un amor asumible cristianamente, es algo que es como materia de este misterio, pero no es lo que lo forma.
como es un misterio en Cristo, tiene que ver la forma del amor cristiano, la forma de la caridad cristiana, ese amor que viene de Cristo y que en este caso el sacerdote le pasa a Dios. Y después la tercera parte era ya cuando los acompañaban hasta la cámara nupcial y se hacía la bendición del lecho nupcial, ¿no? Que también es una santificación de la unión del esposo y de la esposa como algo consagrado a la procreación de hijos en Cristo, ¿no? Fíjense que toda la realidad del misterio matrimonial queda vinculada por ese rito al misterio de Cristo. Cuando lo leía yo el otro día, digo, qué maravilla, qué hermosura de ritual del matrimonio, que deja ver el misterio en su profundidad, en su luminosidad. Pero, fíjense ustedes, por eso digo, si uno toma contacto con las fuentes, ¿no?, espontáneamente va adquiriendo esa luz que lo vincula con la verdad y lo hace capaz de confrontar el error circundante y refutarlo y rechazarlo y fortalecerse contra él, ¿no? Y eso siempre es una actitud de humildad, de fortaleza, de coraje, por supuesto, y de alegría, como decía el padre de la misa de hoy, porque el estar llamado a cultivar los bienes humanos en Cristo es algo que nos tiene que llenar de gozo, porque es cooperar con el reino de Dios.